Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes, profe, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. La semana pasada terminamos viendo el tema de seguridad eléctrica, ¿verdad? Fue así. Hoy seguimos con el tema del Código Eléctrico Nacional. Ok. Dame un momentito nada más para revisar aquí. Vamos bien, entonces iniciamos. Como les decía, hoy arrancamos el tema del Código Eléctrico Nacional, que es el instrumento que nosotros utilizamos para normalizar, estandarizar todo lo que tiene que ver con la electricidad. ¿Cuáles son las normas, las reglas que se deben de aplicar por cualquier usuario o por cualquier técnico calificado que quiera intervenir una instalación eléctrica o quiera construir una nueva instalación eléctrica, hacer alguna ampliación, alguna remodelación, algún proyecto nuevo? El Código Eléctrico Nacional lo que nos da son los parámetros, nos da las reglas, los estándares que se deben de aplicar para que nuestro proyecto cumpla con lo establecido en materia de seguridad sobre todo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes del Código Eléctrico Nacional y no vamos a profundizar muchísimo porque el Código Eléctrico es un documento, es un libro muy extenso, son muchísimas hojas, muchísima información, muchísimas aplicaciones, entonces no podemos empezar a analizar el código punto por punto, capítulo por capítulo, porque nos ocuparíamos como un año completo para analizar el código. Entonces vamos a ver los aspectos más relevantes, los más importantes, y empezaremos por hablar entonces cómo está constituido el código, cómo está segmentado el código para saber cómo nosotros podemos utilizarlo a la hora de buscar algún tipo de información. Para esto, tenemos que identificar la nomenclatura oficial del Código Eléctrico Nacional. El Código Eléctrico Nacional NFPA-70, conocido como NEC, es el que Costa Rica eligió para sus
inscribirse, o sea, para tomarlo como su referencia en el caso de normativa. Existen diferentes organizaciones internacionales que se encargan de la parte de la reglamentación y la normalización. Y cada país escoge a qué tipo de organización se va a escribir, o sea, se va a tomar como referencia. En este caso, Costa Rica decidió tomar la NFPA 70, que conocemos como el NEC o el Código Eléctrico Nacional. ¿Y cuál es el principal propósito de este código? Bueno, lo principal es salvaguardar la vida de las personas. O sea, siempre va a estar dirigido a que el usuario no sufra ningún accidente o ninguna situación de lamentar en el caso de la utilización de la electricidad. Entonces, primero va a salvaguardar la vida de las personas y luego salvaguardar también los bienes, o sea, los inmuebles en los cuales esa persona tiene su vida, en las viviendas, en las empresas, las fábricas, bodegas, etc. De los riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de la electricidad. Entonces, en el código eléctrico vamos a encontrar la normativa que nos va a dar las directrices para hacer una instalación eléctrica adecuada. Pero también nos va a dar normativa en cuanto a los materiales que se deben de utilizar. No es solamente cómo se debe hacer la instalación, sino también qué tipo de materiales son permitidos y cuáles, qué tipo de certificación de calidad o de seguridad debe tener tanto los materiales como los equipos que vamos a usar en la electricidad. Cuando hablamos de equipos son todos los dispositivos, equipos de fabricación, equipos de utilización diaria, equipos de uso diario, como todo lo que utilizamos en nuestras viviendas, televisores, microondas, refrigeradoras, motores, etc. O sea, el código nos va a dar de una forma muy rigurosa cómo deben de estar construidos incluso esos equipos, qué tipo de certificaciones tienen que tener del fabricante para que esos equipos se puedan utilizar en nuestro entorno. No es nada más que vamos y compramos un equipo en X lugar y lo traemos y lo conectamos acá. O sea, si el equipo no cumple con la normativa, si no cumple con el código, pues no se debería poder utilizar en nuestro país. Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en consideración a la hora que se van a hacer instalaciones eléctricas para saber qué materiales se pueden utilizar y cuáles no, también qué equipos se pueden utilizar y cuáles no. O sea, lo que hace el código es determinar todas las normas que hacen seguras las instalaciones eléctricas. Y estas normas deben ser acatadas por todos los profesionales que van a estar trabajando en electricidad. Desde el ingeniero hasta el técnico que hace la instalación eléctrica o que instala los equipos, todos deben de acatar las normas. O sea, es de uso obligatorio. Y no puede decir uno que no va a implementar el código eléctrico en una instalación eléctrica o que se obvió alguna parte del código eléctrico por desconocimiento, porque aquí no cabe el desconocimiento, aquí es que se debe aplicar porque se debe aplicar porque esa es la normativa, es de uso obligatorio, entonces sí tenemos que aplicarla en todo momento, aplicarlo en todo momento en nuestro código eléctrico. En el apéndice B sobre la suficiencia en relación a la seguridad, el código tiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de estas disposiciones y el mantenimiento adecuado van a dar lugar a que nuestra instalación esté prácticamente libre de riesgo. O sea, lo que nos está diciendo es que si nosotros cumplimos con todo lo que dice el código eléctrico,
tendríamos una instalación segura y que podemos utilizar. Pero que adicionalmente a esta instalación nosotros tenemos que darle mantenimiento. O sea, no es nada más que construimos una instalación, por ejemplo, para una vivienda y se nos olvidó y pasaron los años y los años y nunca le dimos ningún tipo de mantenimiento. Las instalaciones hay que hacerles revisiones periódicas, hay que hacerles revisiones para ver en qué estado se encuentran, si ha habido algún deterioro por el tiempo, por el clima, dependiendo del tipo de instalación, donde sea, ver qué ha sucedido con ella, cómo están las conexiones, si los voltajes están bien, si, etcétera, etcétera. O sea, siempre vamos a tener que estar dándole seguimiento y dándole mantenimiento a la instalación, porque aunque cuando se hizo, cuando se construyó, ya cumplía con la normativa, o sea, cumplía con nuestro código eléctrico, ahora tenemos nosotros que estarle dando ese seguimiento, ese mantenimiento a nuestra instalación. Tenemos acá en color blanco una partecita que nos dice, pero no necesariamente eficiente, conveniente o apta para un buen servicio o para ampliaciones futuras de la instalación eléctrica. O sea, el código eléctrico nos va a dar parámetros, nos va a dar una guía de cómo se debe hacer, pero no nos va a decir exactamente, tienen que hacerlo así, 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 así. O sea, nos va a decir, bueno, usted puede utilizar este material, puede utilizar este equipo, si va a conectar a un motor, usted tiene que hacer este cálculo, si va a instalar una puesta a tierra, pues tiene que hacer este cálculo, etcétera, etcétera. El código nos va a dar un parámetro, nos va a dar una guía, pero no nos va a decir cómo hacerla. Eso le toca al ingeniero, al que va a hacer el diseño de la instalación eléctrica. Por eso es que cuando se diseña una instalación eléctrica tenemos que tomar las previsiones para las ampliaciones futuras de esa instalación eléctrica. O sea, tenemos que dejar previsto lo que nosotros conocemos como crecimiento vegetativo, o sea que probablemente si es una vivienda, que probablemente en unos años nosotros vamos a construir una segunda planta, o que en unos años nosotros vamos a construir un cuarto adicional, o que en unos años nosotros vamos a construir un pequeñito taller de costura, o un taller de soldadura, etc. Entonces nuestra instalación eléctrica tiene que estar contemplando ese crecimiento futuro. Es lo que nosotros como conocemos como dimensionamiento y diseño. O sea, hay que dimensionar la instalación eléctrica. Hay que, si ocupamos cierta potencia para cumplir las necesidades básicas en este momento, nosotros tenemos que adicionarle una potencia adicional para cargas futuras. Esto es lo que nos está diciendo acá el texto. Nos dice que los riesgos ocurren frecuentemente debido a la sobrecarga de las instalaciones eléctricas. Muchos de los cortocircuitos en las viviendas y los incendios en las viviendas son producto de cortocircuitos o sobrecarga de las instalaciones eléctricas. ¿Y por qué se da esta sobrecarga? Precisamente porque no se hizo el dimensionamiento adecuado, porque no se previó ese crecimiento futuro, y lo que hacemos es conectar y conectar más cosas a nuestra instalación eléctrica sin tomar la previsión de que probablemente los conductores no estén diseñados para ese consumo eléctrico. Incluso los interruptores de protección tampoco estén dimensionados para ese crecimiento de las cargas. Y cuando sobrecargamos una línea, lo que va a producir es calentamiento y obviamente también va a producir incendios que van a poner en riesgo todo el inmueble. Entonces, el código nos va a ayudar
precisamente a darnos unos parámetros y algunas opciones de diseño y dimensionamiento, pero no es que nos va a decir exactamente que hacerlo así, 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 ya con esto funciona. O sea, tenemos que el ingeniero o el profesional que diseña tiene que tomar todas las consideraciones para que la instalación funcione eficientemente, pero que quede sobredimensionada para ese crecimiento futuro. Esto de los sobrecargas sucede porque la instalación inicial no se van a prever o no se prevén estos incrementos en el consumo de energía eléctrica. Esas previsiones de cargas futuras deben ser razonables. No es que vamos a dimensionar a lo loco, sino tenemos que tomar previsiones de crecimiento que sean razonables para ese aumento futuro de la carga eléctrica. Entonces, tiene que haber obviamente una memoria de cálculo, tiene que existir una memoria de cálculo donde el ingeniero o el diseñador justifica ese aumento de carga, ese aumento que se le va a dar a la instalación eléctrica para suplir cargas futuras. En cuanto a la intención del código eléctrico, este código no tiene la intención de ser una especificación de diseño. O sea, el código no nos diseña, ni tampoco es un manual de instrucciones para personal no calificado. Quiere decir que la persona que tanto diseña el sistema eléctrico, la instalación eléctrica, como el profesional que va a hacer la instalación eléctrica debe regirse por el código eléctrico, pero que en la parte de diseño tiene que ser realizada por una persona que tenga el conocimiento para poder dimensionar todos los elementos que van a estar interviniendo en la instalación, cuáles son las cargas que están aportando a la instalación y adicionalmente decir, bueno, esta carga va a subir o va a incrementar en un porcentaje X en el paso del tiempo. Pero no es que el código me va a decir, mire, una casa de 42 metros cuadrados va a tener una potencia de 20.000 watts, ¿verdad? Y en 5 años debe aumentar a 25.000. O sea, el código no me dice eso. El código me dice, bueno, una vivienda de 42 metros cuadrados de interés social tenemos que tener estos y estos circuitos básicos que se deben de prever y adicionar para cargas futuras. Entonces, lo que me da es una guía o un manual para decirme cómo debe de ser lo mínimo básico que debe cumplir la instalación eléctrica. En la sección 131 de la norma IS 6364, cuando hablamos de la norma IS, estamos hablando de una norma de tipo europea. Para el continente americano tenemos la norma NEMA o la norma IEEE. Para el continente europeo tenemos la norma IS. Son muy similares y se complementan en muchas. La norma IS 6364 nos dice que en las instalaciones eléctricas para edificaciones contienen los principios fundamentales de protección para la seguridad que comprenden. ¿Y qué comprenden? Primero, protección contra descargas eléctricas. Eso es lo primero que va a contemplar la norma. Protección contra descargas eléctricas. Tenemos la protección contra efectos térmicos, o sea, contra temperatura, efectos de la temperatura. Tenemos la protección contra sobrecorrientes, protección contra corrientes de falla y protección contra corrientes de sobretensión. Estas son las protecciones principales o los principios fundamentales que contempla
la norma IS. Y todos estos peligros, todas estas tipos de corrientes indeseables potenciales van a estar contempladas en el código eléctrico, dentro de los requisitos de nuestro código eléctrico, para que se consideren en las instalaciones eléctricas y en los equipos que vamos a estar conectando con esas instalaciones eléctricas. En el 90.2 sobre el ámbito de aplicación nos dice que el presente código se aplicará a toda instalación eléctrica nueva, a toda ampliación y remodelación de una instalación eléctrica. Eso quiere decir que el código eléctrico se debe aplicar absolutamente a todo, porque nos está diciendo que a toda instalación eléctrica nueva, a toda ampliación y a toda remodelación. Cualquier cosa, por mínima que sea, aunque sea únicamente instalar un pequeño bombillo, debe de cumplir con la normativa del código eléctrico. O sea, cualquier cosa. Si yo en mi vivienda voy a poner una extensión eléctrica para hacer un pequeño taller ahí o una pequeña oficina, también debe cumplir con el código eléctrico. Si voy a seguir una segunda planta, si voy a hacer una remodelación, si voy a quitar unas paredes para hacer X cosas, cambiar la forma de la planta arquitectónica, etc., todo debe de cumplir con la normativa del código eléctrico. O sea, cualquier cosa, sea nuevo, sea existente, o sea ampliaciones de cualquier tipo, de cualquier tamaño, debe de aplicar el Código Eléctrico Nacional. Entonces, este código cubre la instalación de conductores, de equipos y canalizaciones eléctricas, conductores, equipos y canalizaciones de comunicación y señalización, y cables y canalizaciones de fibra óptica para los siguientes usos. Para todo lo que son establecimientos públicos, establecimientos privados, que incluyan edificios, estructuras, casas móviles, vehículos de recreo y edificios flotantes. O sea, absolutamente todo debe estar contemplado en el código eléctrico. Pero vamos a tener algunas excepciones también. Hay algunos momentos en que el código eléctrico específicamente nos indica que no se puede aplicar en algunas condiciones que vamos a ver ahorita. Pero si nosotros vemos todas estas condiciones, establecimientos públicos, establecimientos privados, edificios, estructuras, casas móviles, vehículos, etcétera, vemos que es todo lo que nosotros utilizamos cotidianamente. Y todavía tenemos más. Tenemos, por ejemplo, patios de terrenos, lotes de estacionamiento, ferias ambulantes, subestaciones industriales, cuando instalamos conductores y equipos que se conectan a una fuente de alimentación de electricidad, e incluso en las instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, como sus edificios de oficinas, sus depósitos, sus garajes, sus talleres, parques de atracciones, edificios recreativos, que no forman parte integral de la planta de generación o de una subestación o un centro de control. ¿Esto qué quiere decir? Que ni las empresas eléctricas, las empresas distribuidoras, las que producen la electricidad, las que generan la electricidad y la llevan hasta nuestras viviendas, ni ellas están exentas de la aplicación del código eléctrico. Por más empresa eléctrica que sea, ellos también tienen que contemplar para todas sus instalaciones,
todos sus equipos, generalmente esas empresas son bastante grandes, tienen que contemplar las disposiciones de nuestro Código Eléctrico Nacional. Nadie se salva, nadie queda por fuera del código, excepto, como les decía yo ahorita hace un momento, algunas condiciones específicas en las cuales el mismo código eléctrico nos va a estar indicando cuándo se aplica y cuándo no se aplica las disposiciones en él se encuentran. Por ejemplo, ¿qué queda fuera de cobertura de nuestro código eléctrico? Bueno, tenemos las instalaciones en los barcos, las naves acuáticas, diferentes de edificios flotantes, porque vimos que en la otra parte decía edificios flotantes. Entonces, todo lo que sean naves acuáticas que sean diferentes a edificios flotantes. Material rodante ferroviario, aviones o vehículos automotores, excepto las casas móviles y los vehículos de recreo. Entonces, acá nuestro código eléctrico nos está diciendo que estas situaciones que quedan fuera de cobertura son situaciones excepcionales, son instalaciones en condiciones en las cuales se deben de tomar medidas extremas para la seguridad de la vida y las personas. Por ejemplo, las instalaciones subterráneas en minas, la maquinaria de minería, superficies autopropulsada, el cable eléctrico de servicio, etc. Hay infraestructura que requiere condiciones extremas de seguridad. O sea, yo no puedo utilizar en una instalación de una mina cables conductores normales como los que utilizamos en la vida diaria, en la intemperie, a la instalación eléctrica de nuestras viviendas, de nuestras fábricas. O sea, son cables que tienen condiciones específicas de protección en su forro, o sea, en su aislamiento, pero que no proporcionan un nivel de seguridad apto para este tipo de instalaciones, cuando son barcos que van a estar en agua salada, sobre todo que tienen características conductivas muy altas, corrosivas también, en minería, en la parte ferroviaria. Ahí las medidas de seguridad son extremas y deben de entonces utilizarse conductores con aislamientos especiales que no están incluidos en el código eléctrico. Entonces, en este tipo de situaciones, si bien es cierto, el código eléctrico no lo contempla como normativa, o sea, no lo normaliza, no lo estandariza, sí hace la salvedad y lo deja especificado de que no lo cubre el código eléctrico, pero no es porque no lo cubra el código eléctrico que lo vamos a hacer mal o que vamos a aplicar cualquier cosa. O sea, lo que nos está diciendo es que si no lo cubre el código eléctrico es porque requiere condiciones específicas de seguridad mucho mayores que las que se contemplan en el código eléctrico. O sea, tenemos que saber que si no lo cubre el código eléctrico, tenemos que identificar o seleccionar en extremo los conductores o los dispositivos que vamos a estar utilizando en esas instalaciones porque tienen características técnicas mucho más elevadas de protección. Luego nos dice que en instalaciones ferroviarias para la transmisión o distribución de energía eléctrica usada exclusivamente para el funcionamiento del material rodante o las instalaciones utilizadas exclusivamente para la señalización y comunicación. Son en estas situaciones tampoco están contempladas en el código eléctrico.
Tampoco en instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control exclusivo de las compañías de comunicaciones que están situadas a la intemperie o dentro de edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones. También instalaciones de las compañías de electricidad cuando estas instalaciones constan de una bajada de acometida aérea o una acometida lateral y medidores asociados. Cuando las mismas están localizadas en servidumbres legalmente establecidas o en derechos de paso designados o reconocidos por comisiones de acometidas públicas, comisiones de servicios públicos u otras agencias de control con jurisdicción para tales instalaciones. Cuando están en propiedades que pertenecen o que están rentadas por una compañía de electricidad, generalmente las empresas de electricidad tienen muchos edificios, plantas, planteles, y algunos probablemente sean propios y otros sean rentados, o sea que pagan un alquiler por esos planteles para utilizar. Entonces, en esos casos, en estas propiedades que no pertenecen a la compañía eléctrica y también en las que pertenecen a la compañía eléctrica y que tengan algún propósito de comunicaciones, de medición, de generación, de control, de transformación, de transmisión o distribución de energía eléctrica, pues también así se va a definir qué tipo de aplicación del código eléctrico tenemos. Entonces, tenemos que ver el código como un libro, porque en realidad es un libro que es muy grueso y que, como les decía al inicio, tiene mucho material, tiene muchísima información que está segmentado en 9 capítulos. O sea, el código eléctrico está compuesto por 9 capítulos y una adenda. La adenda está al final del código y es donde se van, como dice su nombre, adendando o adicionando algunas cosas que no están contempladas dentro del código o que se hagan modificaciones a algunos capítulos o algunos artículos que están dentro del código y que se van adendando al final. En adenda también se suelen introducir referencias a otros códigos o a otros reglamentos. También se puede introducir en adenda planos, dibujos, diagramas, esquemas, notas y muchísima información adicional a lo que ya está estipulado en nuestro código eléctrico. Tiene, como decimos, 9 capítulos separados de la siguiente forma. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 son capítulos que son de aplicación general. O sea, se aplican a todo, porque ahí vamos a ver los niveles de voltaje, vamos a ver los conductores, vamos a ver las canalizaciones, las puestas a tierra y un montón de elementos que son de aplicación general. Los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a lugares especiales, o sea, como los que acabamos de ver ahorita, lugares que requieren un tratamiento especial, que no son los de uso común que nosotros conocemos. Entonces, para lugares especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. Plataformas petroleras, barcos, minas, estaciones de servicio de combustible, refinadoras, todo ese tipo de instalaciones especiales están contempladas en el capítulo 5, 6 y 7. Y estos últimos capítulos
van a complementar o modifican las reglas generales. Entonces, como son lugares especiales, se les aplica los términos generales del capítulo 1, 2 y 3 y 4. Y en muchas ocasiones lo que hace es complementar o modificar esas reglas generales que ya están establecidas en esos 4 capítulos iniciales. El capítulo número 8 que tenemos en nuestro código eléctrico nos habla sobre los sistemas de comunicaciones y que está sujeto a los requisitos de los capítulos del 1 al 7, pero con una excepción, excepto donde dichos requisitos están específicamente referenciados en el capítulo 8, o sea, que hagan referencia en el capítulo 8. El capítulo 9 nos consta de tablas que son aplicables según se hace referencia a ellas. En el capítulo 9 vamos a encontrar muchas tablas que van a estar referenciadas a todos los demás capítulos desde el 1 hasta el 8, diferentes secciones, algunas referenciadas, algunas como complementos, y básicamente estas tablas nos van a dar mucha información y por eso se hacen en tablas precisamente, porque vamos a tener mucha información que se requiere en un único elemento para tenerla mejor la aplicación. O sea que no se puede hacer textualmente, sino que se debe hacer por medio de tablas. Luego la adenda contiene todas las modificaciones, como les indiqué hace un momento, que se realizan a las partes, a los artículos, a los capítulos que intervienen en el código. Pueden ser aclaraciones de los artículos a las mismas tablas que se aplican, y también vamos a tener otra parte de anexos que no son parte de los requisitos de este código, pero que sí se incluyen con propósitos informativos únicamente. Entonces, en los anexos también vamos a tener tablas, probablemente vamos a tener figuras, esquemas, notas de referencia a otros códigos, a otros tipos de reglamentaciones. Esto lo vamos a tener en los anexos. En cuanto a la exigencia y cumplimiento del código, pues ya lo habíamos indicado anteriormente. El código es de acatamiento obligatorio para todos los responsables con competencia para, y aquí tenemos la lista de todas las competencias, o sea, de todas las personas que deben de aplicar el código eléctrico. Todos los que diseñan, instalan, renovar, modificar, adicionar, supervisar, aprobar, verificar, revisar los sistemas eléctricos de acuerdo a las infraestructuras señaladas en el artículo 90.2b de este código. O sea, prácticamente en todos los ámbitos, en todas estas opciones que acabamos de marcar con verde, se debe aplicar el código. O sea, siempre tenemos que aplicar el código, sea el tipo de trabajo que estamos haciendo. También nos dice que en la parte de telecomunicaciones, de toda la cosa, y que esto fue oficializado en el diario La Gaceta del 5 de noviembre del 2004. Así como es de acatamiento obligatorio para todos estos profesionales. Cuando hablamos de profesionales, pues estamos hablando de personas que tienen un mayor grado de especialización, como profesionales, como ingenieros, pero también nos dice que de igual manera este código debe ser de acatamiento obligatorio
para todos los técnicos calificados, ya no solamente para los ingenieros que diseñan, supervisan, etcétera, y todo lo que vimos ahora, sino también para los técnicos calificados con competencia para instalar, para renovar, para modificar, adicionar y revisar los sistemas eléctricos de acuerdo a las infraestructuras señaladas en el código. O sea, que tanto el ingeniero, que es el que diseña y el que supervisa y el que dimensiona, como los técnicos que llevan a cabo la mano de obra, todos deben de acatar el Código Eléctrico Nacional de forma obligatoria. Y va más allá, también nos dice que las personas físicas y las personas jurídicas que fabriquen, importen, comercialicen materiales, equipos y demás dispositivos que se utilicen en instalaciones eléctricas también deben de acatar las disposiciones del código. Entonces ya no es solamente el profesional, el ingeniero, es también el técnico, el operario que está construyendo la instalación eléctrica, pero también las personas físicas, cualquier persona física, y personas jurídicas, o sea, empresas, que se dediquen a fabricar equipos o materiales que se vayan a estar utilizando en estas instalaciones eléctricas. Ya, fabricantes nacionales probablemente que fabriquen, por ejemplo, conductores, que tengan una fábrica para conductores o una fábrica para tomacorrientes, etcétera, pues tienen que acatar las disposiciones que están en el código eléctrico. No es nada más vamos a fabricar tal producto y lo tiramos al mercado, lo comercializamos, lo vendemos y olvidarse de que cumple con la norma. Si lo traen de afuera, si lo traen de otros países, no es nada más ir a traer cualquier producto y meterlo al país y ya comercializar. O sea, debe cumplir también con la normativa del código eléctrico. Tanto materiales como equipos, todo debe de cumplir con la normativa del código eléctrico. Y para esto tenemos reglas que son obligatorias y reglas que también son permisivas. Y también existe un material explicativo que se encuentra también dentro de nuestro código eléctrico. Entonces vamos a encontrar en nuestro código eléctrico algunas reglas que son de carácter obligatorio. ¿Y cómo identificamos cuando son de carácter obligatorio? O sea, nos va a decir el término debe o no debe. Cuando en el código eléctrico dice el término debe o no debe, lo que nos está diciendo es que son acciones que son exigidas o prohibidas específicamente. Si el código eléctrico, por ejemplo, me dice a mí, en una instalación eléctrica residencial no debe utilizar fusibles de cartucho. Ese no debe me está diciendo es que de todo no puedo, o sea, que por ningún motivo, o sea, que es exigido, que es prohibido totalmente la utilización de fusibles de cartucho. O sea, el código eléctrico me está haciendo tajante, o sea, no hay otra opción. Si él me dice que no se puede utilizar, no lo puedo utilizar. Por el contrario, si me dice debe, o sea, me está diciendo que sí es permitido. Si el código eléctrico me dice a mí en una instalación eléctrica debe instalar una puesta a tierra debidamente, etcétera, pues lo que me está diciendo es que sí es exigido, o sea, que sí es permitido, que debe ser sí o sí. Es cuando en el código eléctrico vemos los términos debe o no debe, lo que nos está dando es una directriz tajante. ¿Se permite o no se permite? ¿Se exige o no se exige? ¿Se prohíbe o no se prohíbe?
sea, me está diciendo qué debo hacer exactamente y que eso no lo puedo cambiar. Que lo que me está diciendo el código eléctrico debo de hacerlo sí o sí. Luego tenemos otras reglas que son de tipo permisivas, que son diferentes a las que acabamos de ver. Y se determinan por las dos palabras que dicen se permitirá o no se exigirá. Entonces, esto lo que nos va a decir que son aquellas, o nos va a identificar aquellas acciones que se pueden permitir, pero que no se exigen. O sea, que no son obligatorias, estrictamente como las que vimos anteriormente. Esto normalmente se usa para describir opciones o métodos alternativos y se caracterizan por ese uso de estos términos, se permitirá o no se exigirá. Entonces, ejemplo, podría decirme a mí dentro del código eléctrico, siguiendo el ejemplo que pusimos anteriormente, en una instalación eléctrica residencial se debe utilizar un disjuntor termomagnético principal de 100 amperios 2 polos. Pero se permitirá la utilización de un interruptor de cartucho en el caso. Entonces, cuando me dice se permitirá, quiere decir que no es obligatorio. Debe ser sí o sí la utilización del interruptor termomagnético. Que si no lo tengo a mano, yo puedo poner otro tipo de interruptor o otro tipo de protector. Entonces, eso es lo que me dice el término, se permitirá o no se exigirá. Ahora, tenemos otras condiciones dentro de nuestro código eléctrico y es lo que llamamos material explicativo. En el material explicativo, tal como referencias a otras normas, referencias a secciones relacionadas de este código o información relacionada con una regla del código. Este material explicativo se va a incluir en forma de notas de letra menuda y aparece con esta nomenclatura en nuestro código NLM o nota informativa. Nota, letra menuda, NLM o nota informativa. Entonces, en algunas partes de nuestro código, cuando termina de constituirse alguno de los artículos o alguno de los capítulos, se pone NLM y lo que hace es hacer alguna referencia a alguna otra norma o hacer alguna aclaración de algo que tal vez pueda interpretarse como ambiguo dentro de ese mismo capítulo o dentro de ese mismo artículo. Lo que hace es darnos como una mayor referencia de lo que está queriendo decir el código. Recordemos que nuestro código es un código adaptado, o sea, es un código que funciona en otro país, en este caso en Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es traerlo a Costa Rica y tropicalizarlo, o sea, adaptarlo a nuestro entorno. Puede ser que en la parte de traducción no sea tan efectiva o no sea tan exacta. Entonces, estas notas aclaratorias nos pueden hacer alguna referencia o nos pueden dar una mayor luz en el caso de que quede algo ahí que no quede muy explícito. Entonces, también podemos hacer referencias a otras normas, hacer referencias incluso a otras secciones dentro del mismo código o alguna regla o algún artículo específico de nuestro código. Entonces, esas pequeñas letritas o esos pequeños párrafos que vamos a encontrar en algunas secciones de nuestro código son material explicativo, son material que nos va a dar como un mayor entendimiento de qué es lo que está queriendo indicar nuestro código. El artículo 90.6
de la planeación del alambrado nos dice en la sección A de la ampliación y comodidades futuras que los planos y las especificaciones que prevean espacios amplios en las canalizaciones es los elementos por donde van a ir todos nuestros conductores. Canalizaciones de reserva y espacios adicionales deben de permitir o permitirán futuros incrementos en las instalaciones eléctricas y de telecomunicación. O sea que en nuestro dimensionamiento de instalación eléctrica nosotros tenemos que prever el aumento de cargas, o sea que nuestros conductores soporten las nuevas cargas que vamos a adicionar, pero también debemos de prever que en las canalizaciones que nosotros utilicemos, ya sean los tubos o en los ductos, dejemos el espacio suficiente para poder meter más cables o más conductores a futuro. O sea, no debemos dejarlos ajustados, que el cable quede muy ajustado dentro de las canalizaciones. De hecho, dentro de la normativa, de la forma de cálculo y dimensionamiento, se dice, o sea, se estipula que la canalización debería estar a un 60%, o sea, que tiene que quedarnos un 40% de espacio libre para futuras ampliaciones o incrementos de carga. También nos dice que los centros de distribución, o sea, los centros de carga, las cajas de breakers situados en lugares fácilmente accesibles, permitirán la operación cómoda y segura. O sea, que nuestros centros de carga, nuestras cajas de breakers, nuestros módulos de potencia o de control deben de estar siempre en lugares accesibles. No pueden estar en lugares donde no tengamos acceso a ellos para, en caso de que tengamos algún problema eléctrico, poder desconectar de una forma rápida y deben de permitir esa operación. ¿Qué pasa en nuestras viviendas? Pues normalmente ponemos la caja de breaker en la cocina, ahí empotrada en la pared, y posteriormente instalábamos un gabinete o uno de estos espacios aéreos de cocina, y la caja de breaker quedaba metida dentro de este mueble de cocina, más todos los vasos, platos y demás cosas que poníamos ahí, entonces no teníamos acceso. Entonces, el centro de carga, los centros de mando, los centros de control, los gabinetes, todo esto tiene que estar en lugares que sean accesibles y que permitan esa operación cómoda y segura de nuestros circuitos de protección. En cuanto al número de circuitos en encerramientos, o sea, en las envolventes, en otras partes de este código se establece el número de conductores y circuitos que van confinados, o sea, que van en un solo encerramiento, sea limitado en forma variable. Al limitar el número de circuitos en un solo encerramiento, se van a minimizar los efectos de cortocircuito y de una falla a tierra en un circuito. Esto, ¿cómo se debe entender? O sea, nosotros vamos a hacer un encerramiento, una envolvente que puede ser un ducto, por ejemplo, o sea, cualquier canalización, y a veces metemos en un solo envolvente o en un solo espacio diversos circuitos, que metemos el circuito de iluminación para aquí, que el circuito de toma corrientes para la otra área, sobre todo en empresas, que el circuito de la bomba, que el circuito del motor X, y todo lo metemos en una misma envolvente. O sea, tenemos que limitarlo. No podemos meter todos los sistemas energizados en un mismo envolvente, porque esto puede ocasionar problemas severos a futuro, con cortocircuitos, etc. Entonces, a veces tenemos que hacer más canalizaciones, a veces tenemos que hacer más envolventes, porque necesitamos separar los circuitos. O sea, que no todo
vaya por el mismo tubo, que no todo vaya por el mismo ducto, sino que tengamos diferentes espacios por donde nosotros llevemos nuestras canalizaciones hasta el lugar seguro de utilización. El 90.7 de unidades de medida, y lo que nos indica es que para propósito del código eléctrico, las unidades de medida que se van a utilizar en nuestro código eléctrico es el Sistema Internacional de Unidades, o sea, el Sistema americano. Y esto sabemos que existen diferentes sistemas de medida. Tenemos un sistema en milímetros, otro sistema en pulgadas, uno nos habla de libras, otro de kilogramos, etc. Entonces nosotros vamos a estar utilizando el Sistema Internacional de Unidades y es el que rige a nuestro Código Eléctrico Nacional. Entonces, los valores derivados de conversiones de unidades utilizadas en texto original de la NFPA 70, que es la asociación a la cual está escrita nuestro Código Eléctrico Nacional, siempre se van a representar con el número mínimo de decimales y redondeados al valor más cercano. Generalmente utilizamos milímetros y utilizamos kilogramos. Eso es para el Sistema Internacional de Unidades. ¿Alguna duda, muchachos? Todo claro, profe. Muy bien, profe. Gracias. Bien, entonces son las 7 de la noche. Vamos a tomar el receso y regresamos 7:30, jóvenes. Perfecto, profe, gracias. Sí. Bueno, profe. Está enclavada en una montaña de vegetación. Los acabados son finos, según quienes son de diferencias predecibles. Las pertenencias son ustedes. Por ejemplo, los perfumes, la ropa y los tenis. Pues acerca. Entonces, la información principal en titular cantidad en el caso, volviendo al tema, este área no lineal es yo supongo que aparte de estar vinculados en el narcotráfico habrá temas de investigación por la información de capitales y demás, porque es evidente que las sociedades además hoy son importantes. Bueno, jóvenes, ¿cómo estamos? Listo, profe. Listo, estamos. Estamos. Regálenme un momentito para pasar la lista. Vamos a ver. Estamos 3 de junio. Pilar Bermúdez. Presente, profe. Gracias. Alvarado Corrales. Presente, profe. Gracias. Hernández Roque. Presente, profe. Gracias. Mora. Presente. Gracias. Oviedo Arca. Presente, profe. Gracias. Picado Mora. Presente, profe. Gracias. Ríos Macís. Presente. Gracias. Ok. Vamos a ver.
estábamos hablando del Código Eléctrico Nacional, de las unidades de medida, entonces estamos claros que en el Código Eléctrico utilizamos el Sistema Internacional de Unidades para todo lo que tenga que ver con mediciones y demás. Nos dice que a los tamaños de los conductos, los tamaños de los conductos, de los conductores, a la designación de la potencia de los motores y a los tamaños comerciales que no reflejen medidas existentes, por ejemplo, tamaños de cajas, se le asignará el valor del Sistema Internacional de Unidades más cercano. Esto es muy posible que se dé en algunas ocasiones, ¿verdad? Que tenemos conductores o que tenemos motores o otro elemento que no tenga alguna descripción del tamaño. Entonces se le va a asignar el más cercano que corresponde al Sistema Internacional de Unidades. Aunque por normativa incluso de sistemas de fabricación y demás, pues ya sabemos que todos los fabricantes tienen que cumplir con la normativa. Y parte de la normativa es que, por ejemplo, los conductores tienen que estar debidamente identificados, tiene que traer una serie de nomenclatura y códigos para indicar qué tipo de conductor es, cuál tipo de fabricación, si es cobre, si es aluminio, cómo está conformado su revestimiento, si es vinilo, si es otro tipo, grados de temperatura, otro tipo de requerimientos técnicos que trae el conductor. Entonces es muy difícil que encontremos conductores que no vengan con su descripción, con su parte técnica. En el caso de que lo encontremos, pues obviamente le vamos a asignar el más cercano del sistema internacional. Ya sabemos que la adenda contiene las modificaciones, las aclaraciones a los artículos y a las tablas que son aplicables exclusivamente para Costa Rica. Decimos exclusivamente para Costa Rica porque, como les decía, el código eléctrico NEC, NFPA 70, es para Estados Unidos, o sea, ha sido diseñado para Estados Unidos. Y lo que hacemos nosotros es traerlo, tropicalizarlo y adaptarlo a nuestro entorno. Entonces, las adaptaciones que tiene el de Costa Rica, pues está hecho para Costa Rica. Puede ser que algún otro país haya tomado su código eléctrico también de este mismo y lo haya adaptado a su situación. Pues, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, en Costa Rica usamos un voltaje normalizado 120, 240 voltios. En otros países, por ejemplo, de Sudamérica, se utilizan 220 voltios, generalmente, 110, 220 voltios. Entonces, cosas así que pueden suceder, ¿verdad? Que tengan disposiciones diferentes de cada país, por eso el nuestro está adaptado exclusivamente para Costa Rica. Entonces, estas adendas que tiene nuestro código son las adaptaciones para nuestro entorno, para Costa Rica. Nuestro código eléctrico también nos habla sobre la identificación de los terminales, tanto en los receptáculos, en las clavijas y en los conectores. Nos dice que la identificación se debe hacer por medio de un metal o un recubrimiento metálico de color fundamentalmente blanco o que contenga la palabra blanco, white, neutro o la letra B, W o N, que va a estar situada cerca del terminal identificado. Pues el código eléctrico también nos dice, dependiendo de si es un receptor o si es una clavija o si es un conector, cómo debe ser su identificación, cómo debe estar troquelado incluso o puede estar identificado por otro medio, pero siempre tiene que indicarnos específicamente, en el caso del neutro, con la letra N, y es blanco, con la letra correspondiente y así sucesivamente, dependiendo de para qué se va a usar ese terminal o esa clave.
Si el terminal no es visible, el orificio de entrada para la conexión del conductor debe ser de color blanco o se debe marcar con la palabra blanco, white, negro o respectivamente cada una de sus letras. En cuanto a las unidades de vivienda, dice que todos los circuitos ramales que alimentan salidas monofásicas de 120 voltios que sean de 15 y 20 amperios instaladas en habitaciones familiares, en los comedores, en las salas de estar, en los salones, en las bibliotecas, en los cuartos de estudio, en las alcobas, en los solarios, en salones de recreación, en armarios, en pasillos o habitaciones o áreas similares en unidades de vivienda, se deben de proteger con un interruptor listado de circuito por fallas de área. Ojo que nos dice interruptor listado. Interruptor listado es que tiene que ser un interruptor que sea certificado, que tenga una certificación de un ente internacional que certifique que ese interruptor cumple con la normativa, que cumple con la reglamentación. O sea, que ha sido construido de acuerdo a los parámetros internacionales de calidad y de seguridad. Pues no es conectar cualquier interruptor. Nos está diciendo específicamente que el interruptor es listado y adicionalmente nos está diciendo que es circuito por fallas de arco. O sea, que es un interruptor de tipo AFCI, interruptor de circuito de fallas de arco. Dice tipo combinación. ¿Qué es combinación? Combinación es que el interruptor tiene que ser termomagnético, o sea, tiene una parte térmica y tiene una parte magnética de interrupción. Entonces, combina las dos partes. Entonces, sería un interruptor termomagnético AFCI, circuito de falla a tierra. Así debe ser el interruptor. Y debe estar instalado para brindar protección a ese circuito ramal. Entonces, todos los circuitos ramales, cuando nosotros tenemos nuestro centro de carga, vamos a tener diferentes circuitos ramales, o sea, diferentes breaks que nos van a proteger esos circuitos ramales. Entonces nos dice que cuando alimentan salidas monofásicas 120 voltios, o sea que vamos a tener una línea, fase y un neutro. Y eso es una salida monofásica 120 voltios. Que sea de 15 o 20 amperios. Generalmente el interruptor de 15 amperios lo utilizamos para iluminación y el interruptor de 20 amperios lo utilizamos para tomar corrientes, para lo que llamamos nosotros potencia. Pero estamos hablando para instalaciones de aplicaciones familiares. Y luego vamos a ver otras variantes que hay para este tipo de unidades de vivienda. Luego nos dice que en el artículo 120.14 de otras cargas para todo tipo de ocupaciones. Por ejemplo, en viviendas de interés social, nos dice, para el cálculo de la carga de una vivienda de interés social, se deben de considerar al menos los siguientes circuitos. ¿Qué es la carga? La carga es todo lo que nosotros vamos a estar conectando. O sea, lo que vamos a calcular es toda la vivienda, todo lo que vamos a estar conectando a nuestra vivienda. Y que eso nos va a permitir calcular la protección principal y también el calibre de los conductores de esa cometida principal. Entonces nos dice que para el mínimo, que es una casita de interés social, que normalmente las viviendas de interés social son viviendas de 42 metros cuadrados, 48 metros cuadrados, etcétera, casitas que tienen 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, etcétera, que son casitas pequeñas, o sea, que son las más básicas. Nos dice que deben de existir algunos circuitos esenciales que ya están parametrizados, o sea, que tienen algunas condiciones específicas.
Entonces, en el A me dice que tiene que existir un circuito de iluminación cuya carga no sea inferior a 10 voltiamperios por metro cuadrado. Entonces, el código eléctrico me está dando un parámetro para diseño. Me está diciendo que por cada metro cuadrado yo debería incluir al menos 10 voltiamperios. ¿Y qué son 10 voltiamperios, muchachos? ¿Qué nos referimos cuando decimos 10 voltiamperios? A los watts, profe. Correcto, William. Voltios por amperios son watts, es potencia. O sea que yo necesito mínimo 10 watts de potencia por cada metro cuadrado. Y normalmente en estas casitas de bien social, los cuartitos son de 2 metros por 2 metros y medio, o 2 metros por 3. Digamos que sea 2 metros por 3. Serían, ¿cuánto? 6 metros cuadrados, ¿verdad? Y si yo ocupo 10 watts por metro cuadrado, estaría entonces diciendo que para esa habitación son 60 watts para esa sola habitación. Y así es como yo podría ir dimensionando, ir calculando cuál sería la potencia adecuada para cada habitación y al final hago la sumatoria y voy a obtener la potencia total de mi instalación eléctrica. Luego me dice que deben de existir al menos, mínimo, 2 circuitos de tomas para el área de cocina de 1500 voltiamperios cada uno. Esto nosotros los conocemos como circuitos, voy a ponerlos por acá. Circuito electrodomésticos pequeños. Son 2 circuitos que van en el área de la cocina, que son de 1500 voltiamperios, o sea, de 1500 watts cada uno, y que los llamamos circuitos para electrodomésticos pequeños. O sea que en mi área de cocina yo tengo que tener 2 ramales, 2 circuitos ramales, y que esos 2 circuitos ramales deben ser de 1500 watts de potencia cada uno. Luego me dice que debo tener al menos un circuito de tomas para el área de lavandería de 1500 voltiamperios, o sea, 1500 watts de potencia. Esto es para la zona donde vamos a tener ubicada la lavadora y que generalmente en esa misma zona tenemos ubicada la planchadora. Entonces, ahí vamos a tener un circuito de 1500 voltiamperios, o sea, 1500 watts de potencia. Luego nos dice que si tiene un calentador de agua, un circuito ramal de 6000 voltiamperios, o sea, de 6000 watts de potencia para este calentador de agua. O me dice la capacidad nominal de la placa de características, la que sea mayor. Y me dice esto porque en calentadores de agua tenemos muchas variantes. Dependiendo del fabricante, tenemos calentadores de 3000 watts, de 3500, de 4500, de 5000, de 7000, de 6000, de 9500, hasta 12000 watts. Creo que hay hasta 18000 watts. Hay muchas variantes en calentadores. Entonces, debo dejar previsto al menos para 6000 watts. Pero si yo voy a instalar un calentador que sea mayor a 6000 watts, pues entonces tengo que considerar esa capacidad nominal de la placa de características, ¿verdad? Y si la placa de características es mayor, digamos, yo voy a instalar un calentador y el calentador me dice que es de 7500 watts, pues obviamente ya no voy a dejar previsto un circuito de 6000 watts, sino que voy a dejar previsto un circuito de 7500 watts. Entonces también me dice
que si tenemos una cocina eléctrica, entonces la cocina eléctrica no debe tener una carga que sea inferior a los 8000 voltiamperios, a 240 voltios. Ojo que me dice a 240 voltios, no me está diciendo a 120 voltios, 240 voltios. Eso es lo que me está diciendo explícita. Entonces, aquí tenemos una casita de bien social en la imagen. Generalmente son casitas pequeñitas que, como les digo yo, traen su sala comedor, su cocinita, 2 habitaciones, el baño y en la parte de atrás generalmente se les hace un cuartito de pilas o lo que llamamos el área de lavandería. Entonces son casitas básicas, sencillas, y entonces lo que nos está diciendo el código eléctrico que esto es lo mínimo que debería de tener nuestra residencia. Entonces, haciendo como un pequeño resumen, yo podría decirlos. Vamos a suponer que esta es la casita que acabamos de ver ahí, y esta casita tiene acá vamos a ver, entonces esto es un cuarto, este es otro cuarto, este es el baño, la sala, el comedor, sala comedor, y aquí tenemos la cocina. Ok, entonces, ¿qué me está diciendo mi código eléctrico nacional? Bueno, me faltó poner aquí, vamos a poner por aquí rápidamente, y pequeñito por aquí, como si aquí estuviera el cuarto pilas. Cuarto pilas. Cuarto pilas. El código eléctrico lo que me está diciendo es lo básico que yo debo tener en esta vivienda. Entonces, mi código eléctrico me dice lo siguiente, que yo debería tener mínimo un circuito para iluminación. Un circuito para iluminación, eso es lo que me dice el código. Y luego me dice que yo debo tener un circuito para toma corriente o potencia, como lo llamamos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si yo tengo solamente un circuito para iluminación? Vamos a poner aquí iluminación, un bombillito en cada habitación, cocina, y vamos a poner en la sala 2 bombillitos. Vamos a tener un bombillito aquí afuera, y afuera otro bombillito. Entonces, si yo tengo solamente un circuito de iluminación, bueno, puede estar acá. Yo tengo solamente un circuito de iluminación y se disparó mi interruptor de iluminación. ¿Qué sucede? La casa queda. Si hubo un cortocircuito, ¿qué? Correcto, toda la casa queda a oscuras. Si hay un problema eléctrico en la parte de iluminación y se disparó el interruptor, toda la casa queda a oscuras. Entonces, no es recomendable tener un solo circuito de iluminación. El código lo que me dice es que mínimo
que mínimo yo debería tener un circuito de iluminación. Pero si yo hago el diseño de esta vivienda, pues a mí no me serviría tener un solo circuito de iluminación, porque si se me va el breaker, se me va toda la vivienda. Entonces yo prefiero separarlo en dos y tener un circuito de iluminación acá y otro circuito de iluminación acá. Y entonces, para mí es mejor tener dos circuitos de iluminación, porque preveo eso, que si se dañó un circuito, que me quede funcionando la mitad de la casa. Entonces, sería mejor tener dos circuitos de iluminación. Para eso, precisamente, para que mi vivienda no se quede toda oscura si pasa algo. Con el tema de los tomacorrientes, sucede exactamente igual. Si yo tengo los tomacorrientes en un único circuito, me va a suceder lo mismo. Yo voy a tener que si se dañó el tomacorriente, si se dañó un cortocircuito, un tomacorriente, se disparó el breaker, toda la vivienda me va a quedar sin energía. Entonces, lo ideal sería tener también dos circuitos de tomacorrientes. Eso sería lo ideal. Luego, ¿qué me dice? Me está diciendo que yo tengo que tener dos circuitos para electrodomésticos pequeños en la cocina. Entonces serían dos circuitos electrodomésticos pequeños. Dos circuitos para electrodomésticos pequeños en el área de cocina. Que debo tener un circuito en el área de pilas. Entonces sería un circuito cuarto pilas. Más me decía, debo tener un circuito del baño, porque en el área del baño es donde vamos a tener a la par de lavamanos, donde vamos a tener el tomacorriente para la aspiradora, para la secadora de pelo, etc. Entonces es un circuito para el baño. Luego me dice que yo tengo que tener para el calentador de agua, tengo que tener un circuito para el calentador de agua. Que debo tener un circuito para la cocina. Un circuito para la cocina. Ok. En cuanto a los dos circuitos de iluminación, lo que me dice es que estos dos circuitos de iluminación deben de cumplir con algo mínimo, que era 10 watts por metro cuadrado. 10 watts por metro cuadrado. Pues, saco, como lo sacamos hace un rato, este cuarto tiene una dimensión, pues este baño otra, y así sucesivamente, pues saco los metros cuadrados de acá y sé cuál es la potencia de este circuito de iluminación. Y tengo acá la otra mitad. Si sacamos mitad de casa por mitad de casa y decimos que la casa es de 42 metros cuadrados, entonces yo tendría aquí la mitad, 24 metros cuadrados, y aquí los otros 24 metros cuadrados. Lo multiplicamos por 10, entonces querría decir que mis dos circuitos de iluminación probablemente serían ¿de qué? De 240 watts de potencia. Así por encima, un cálculo por encima. Que los circuitos de toma corriente, eso dependiendo la cantidad de equipos que yo vaya a conectar, cuántos televisores, si tengo lavadora, de qué potencia es, de la refrigeradora qué potencia es, etc. Entonces, estos circuitos de toma corrientes va a depender de la potencia de los equipos que vayan. Los circuitos de electrodomésticos pequeños, me dice que mínimo deben ser de 1500
1500 watts mínimo. El circuito para el cuarto de pilas también mínimo debe ser de 1500 watts. Y el circuito para el baño mínimo debe ser de 1500 watts. ¿Okay? Y luego me dice que el del calentador de agua tiene que ser de mínimo 6000 watts. Y luego me dice que la cocina eléctrica debe ser de mínimo 8000 watts de potencia. Esa es la potencia para esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que los circuitos de toma corrientes, con todo lo que yo voy a tener aquí, vamos a tener conectados unos 2000 watts. 2000 watts. Entonces, ya cuando yo tengo la potencia de la vivienda, yo puedo calcular cuánto es el total de la potencia de mi vivienda. Entonces, yo puedo decir aquí que esta vivienda va a tener un total de, y sumemos, entonces tenemos 240 más 2000 más 3000 más 1500 más 6000 más 8000. 20.744. Profe, Dime. creo que ahí, para la cantidad total habría que multiplicar la primera, segunda y tercera línea por 2, ¿no? Le estoy poniendo el total de los dos circuitos. Ok, listo, profe. Es un cálculo así, nada más por encima. Nada más para. Ya luego, más adelante, cuando veamos el diseño y dimensionamiento por medio de unas tablas en Excel, vamos a ver que tiene otras variables que hay que considerar. Ahorita lo que estamos haciendo es algo así por encima. Entonces, este total, lo que me está diciendo es el total de la carga que supuestamente yo voy a conectar. Esto es lo que conocemos como carga neta. Carga neta. Carga neta. Esta es mi carga neta. Entonces, lo que pasa es que en mi vivienda, normalmente, no vamos a tener toda la potencia conectada. Puede ser que en algún momento solo tenemos conectados 2 bombillos, o que no está trabajando la cocina, o sea, nunca van a coincidir todas las. Entonces, se saca lo que se llama una carga demandada, o potencia demandada. Y esa potencia demandada es un porcentaje de esto. Entonces uno lo que dice es, bueno, que yo considero que en mi casa, dependiendo la cantidad de personas que están ahí, y que durante el día no hay nadie, o que durante el día hay 2 personas, y etcétera. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, yo puedo decir que hay un 75% de carga. Yo diría que aquí el total sería igual entonces a 15.550 para carga demandada. Y son cálculos que se hacen para dimensionar las instalaciones eléctricas, así rápidamente por encima. Entonces, se saca una carga neta y se saca una carga demandada. Pero ¿qué es importante acá? Esto que vamos a ver. Aquí tenemos 2 circuitos de iluminación. Lo que eso me representa que yo voy a tener 2 espacios en mi caja de breaker, porque son circuitos 120, son de iluminación. 2 circuitos de toma corriente que me van a dar también 2 espacios en mi caja de breaker. 2 circuitos de electrodomésticos pequeños que me van a representar 2 espacios en mi caja de breaker. Un circuito para el de las pilas y un circuito para el baño. O sea, un espacio en mi caja de breaker. El calentador de agua es 240, entonces yo voy a ocupar 2 espacios en mi caja de breaker. Y la cocina eléctrica es 240, entonces yo voy a ocupar 2 espacios en mi caja de breaker.
Eso quiere decir que en caja de breaker va a tener en total, para una casita normal, una casita básica que nosotros tengamos, va a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 circuitos. Ojo, 12 circuitos. Lo que me está diciendo mi código eléctrico es que yo no puedo utilizar cajas de breaker de menos de 12 circuitos. Anteriormente se usaban en las viviendas cajas de 8 circuitos o hasta de 4 circuitos. Ahora con estas disposiciones del Código Eléctrico Nacional, lo que me está diciendo es que mínimo serían 12 circuitos. Pero ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que yo estoy dimensionando mi caja para esta vivienda pequeñita con 12 circuitos y no estoy dejando previstas para el principio. Entonces, en realidad yo tendría que comprar una caja de 16 circuitos para dejar al menos 4 circuitos para cargas futuras. Entonces, por eso es que decimos nosotros que en una vivienda mínimo se deberían de utilizar centros de carga o cajas de breaker de 12 circuitos mínimo, pero lo ideal sería 16 circuitos. ¿Para qué? Para poner 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos de tomacorriente. Esto porque es una casa pequeña. Si la casa fuera más grande, probablemente yo tendría que usar 3 o 4 circuitos de iluminación o 3 o 4 circuitos de tomacorriente. Pues tendría que ir ampliando el tamaño de mi caja de breaker. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe, sí. Ok. Sí, profesor, una consulta. El mínimo era tomas. Entonces, todos. Se te corta ahí, más o menos te entendí algo del mínimo. En cambio, en el código lo que me dice que para circuitos de iluminación y circuitos de toma corrientes, mínimo es un circuito. Lo que pasa es que si yo pongo solo un circuito, si se disparó el breaker, me dejó la casa oscura. Por eso, yo mínimo en una casa, por pequeña que sea, pondría 2 circuitos. Yo, como diseñador, yo le pondría 2 circuitos para que no se me quede oscura la casa o para que no se me queden todos los tomacorrientes sin energizar porque se disparó. Yo buscaría siempre que me quede una parte de la casa iluminada y una parte de la casa energizada. Eso es lo que dice el código eléctrico. Yo ocupo mínimo un circuito de iluminación y mínimo un circuito de tomacorriente. Ok. De aquí es de donde sale el famoso mínimo de 12 circuitos para la caja de breaker en las viviendas de interés social. También, un momento, para salirme de aquí. Artículo 240.81 sobre los interruptores automáticos me dice que deben de indicar claramente si están en posición abierta o si están en posición cerrada, o sea, si están off o on. Esto se refiere a los interruptores termomagnéticos, a los breakers. En su descripción, en la palanquita que nosotros subimos y bajamos, que es de color como un rosadito, ahí vemos que siempre dice off o on, o sea, que está abierto o está cerrado. Nos dice que cuando las palancas de estos interruptores automáticos se accionen verticalmente y no de forma rotacional o horizontalmente, la posición del circuito cerrado on debe ser con la palanca hacia arriba, porque existen tableros que se colocan los breakers de forma horizontal y en otros tableros se colocan en forma vertical. Lo que me está diciendo que siempre en cualquiera de los dos tipos de tableros el breaker tiene que quedar identificado de frente. Cuando yo lo veo de frente, que yo pueda leer claramente off y on, que quede
de forma orientada para que yo lo pueda ver correctamente, lo pueda leer correctamente. En cuanto a la identificación de los terminales de alambrado de dispositivos, nos dice que el terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo se debe de identificar mediante uno de los siguientes medios. Un terminal de tornillo de color verde no fácilmente removible con cabeza hexagonal o similar, que asegure una conexión firme para la fijación del conductor de puesta a tierra. O sea, siempre tiene que venir identificado ese terminal de puesta a tierra y generalmente viene identificado con un pequeño troquelito, hay una letra en troquel que viene en el dispositivo, o viene un tornillo que trae la cabecita ahí con un color verde, una pinturita verde. Nos dice, el terminal de tuerca de color verde hexagonal o similar que asegure una conexión firme para la fijación del conductor de puesta a tierra y que no sea removible fácilmente. De hecho, en algunos dispositivos que traen la conexión de puesta a tierra, este terminal o este tornillito de conexión de puesta a tierra no se puede sacar completamente, sino que usted lo desenrosca y llega hasta cierto punto y tiene un tope y no permite sacarlo precisamente para que no se pierda el tornillo. Dice, un conector de alambre de presión de color verde, si el terminal para el conductor de puesta a tierra no es visible, el agujero de entrada del conductor se debe marcar con las palabras verde, tierra, green o ground, o las letras V, T, G, R, un símbolo de puesta a tierra o con una identificación mediante color verde distintivo. O sea, ese conector y ese terminal de puesta a tierra tienen que estar visibles siempre. Y si no están visibles, tienen que estar debidamente identificados con cualquiera de estas condiciones. O sea, el terminal de puesta a tierra, lo que dice el código es que siempre tiene que existir, siempre. Y siempre tiene que estar visible y en la medida de lo posible tiene que estar correctamente identificado. Existen disposiciones para interruptores de resortes de uso común. Estos han caído mucho en desuso, pero se usaban bastante en las viviendas. Este interruptor se usaba mucho, por ejemplo, para activaciones de alarma. Este otro de acá, que es un final de carrera, se utilizaba mucho para los botones eléctricos. Como son dispositivos que tienen partes metálicas y que generalmente están expuestos o están activados o son activados por medios manuales, también tienen que tener una protección especial de puesta a tierra. Tienen que tener, entonces, estos interruptores de resorte, incluyendo los reguladores de intensidad, interruptores similares de control, se deben de conectar a un conector de puesta a tierra de equipos y deben de proporcionar un medio para desconectar las placas frontales metálicas. A veces confundimos cuáles son las puestas a tierra. Existe puesta a tierra de equipos o de protección y puesta a tierra de servicio. Aquí nos dice claramente que es puesta a tierra de equipos. Estos ya han salido mucho en desuso, entonces no los vamos a ver totalmente porque hay condiciones que no aplican para eso. Vamos a ver. Con termicores de envolvente. Entonces nos dice aquí que en la puesta a tierra, vamos con la puesta a tierra, dice, una placa frontal que pueda llegar a energizarse debe de estar puesta a tierra. Cuando nosotros tenemos una placa frontal, o sea, cualquier elemento, puede ser un tablero, puede ser cualquier cosa, pero que sea metálica, siempre tiene que estar puesta a tierra. Existe una excepción. Cuando todas las partes expuestas al usuario no estén en contacto con partes energizadas, no debería llevar puesta a tierra. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una mesa de trabajo ahí en aluminio, que tengo una máquina ahí, etcétera, X cosas, y la tengo allá en un cuartito alejado,
pero no la tengo conectada a nada, sino que está ahí nada más, o sea, que es como una bodega, ¿verdad? Tengo ahí una bodega y tengo otras cosas en la bodega, aunque es una parte metálica y que se usa en algún momento para algunas otras cosas, pero que yo no la tengo en uso, pues no es necesario que esté conectada a tierra porque no está energizada, no hay partes energizadas. En el momento en que yo tenga un enchufe, un cable, un cordón, un enchufe, yo lo conecte en algún toma corriente, inmediatamente tengo que asegurarme de esa protección de puesta a tierra. Porque mi código eléctrico me dice que todos, absolutamente todos, los dispositivos que yo conecto a un sistema eléctrico tienen que estar debidamente aterrizados. No pueden estar sin su protección de puesta a tierra, porque tenemos que proteger la vida humana. Y nuestro código eléctrico vigila por eso. Primero, proteger la vida humana, proteger la instalación eléctrica y proteger los dispositivos que instalamos en nuestra instalación eléctrica. Okay. En el artículo 3 de nuestro código eléctrico nos dice: apruébese la siguiente tabla de equivalencia para motores eléctricos. El código eléctrico también nos habla de motores eléctricos, que son equipos que se utilizan muchísimo en la industria, como parte integral del código eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y la propiedad. Entonces, esta tabla de equivalencias es una tabla que lo que nos hace es hacer una equivalencia entre los caballos de fuerza de un motor y su unidad de medida en kilowatts, o sea, su correspondiente unidad en kilowatts. ¿Por qué? Porque la mayoría, hay muchos motores eléctricos, la gran mayoría, que nos dan la potencia en caballos, en HP, caballos de fuerza. Y nosotros no utilizamos los caballos de fuerza para unidades de medidas de cálculo eléctrico, para análisis o cálculo eléctrico. Nosotros lo que usamos son los watts o los kilowatts como unidades de. Entonces tenemos una tabla de equivalencia que nos dice que para cada tipo de caballo de fuerza o numeración de caballo de fuerza, vamos a tener una equivalencia en cuanto a los kilowatts. Pues, lo ideal es conocer que un caballo de fuerza que tenemos aquí es a 0,746 kilowatts. Pero estamos hablando que son kilowatts. Eso quiere decir que un caballo de fuerza va a ser igual a 746 watts. Un caballo de fuerza es igual a 746 watts de potencia. Por eso aquí, como está en kilowatts, nos da 0,746, porque tendríamos que multiplicarlo por 1000 para que nos dé los 746 watts. Si nosotros sabemos perfectamente que un caballo equivale a 746 watts, pues podríamos rápidamente calcular todo lo demás sin necesidad de aprendernos toda la tabla. Si un caballo equivale a 746 watts, medio caballo equivale a 373 watts y así sucesivamente. Lo que vamos haciendo es dividiéndolo entre 2 o dividiéndolo entre 4 para obtener un cuarto de caballo. Pues lo que necesitamos saber es esta constante, que un caballo de fuerza equivale a un motor eléctrico a 746 watts. ¿Una duda, muchachos? ¿Un comentario? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Ahí en la plataforma del instituto, en la lección número 3, que dice Código Eléctrico Nacional,
ahí yo les dejé para que puedan descargar el Código Eléctrico Nacional de la versión 2014. En la próxima lección vamos a dar un pequeño repaso ahí por el código, viendo algunas secciones, viendo algunas de las cosas que comentamos hoy, para que ya lo vean físicamente cómo se trabaja el código eléctrico y para que lo tengan ahí como una herramienta de consulta de ustedes y para trabajo, porque ahí el código eléctrico, como les digo, es muy amplio, muy grande y tiene diferentes secciones que se utilizan mucho en la vida, por ejemplo, el cálculo de conductores, cálculo de motores, cálculo de protecciones, puestas a tierra, otro montón de cosas, voltajes nominales, etc. Entonces, ahí eso hay que irlo viendo poquito a poco, irlo detallando, y hablamos de lo más básico, lo más esencial y lo que más utilizamos nosotros en la vida. Entonces, con esto estamos concluyendo la parte del Código Eléctrico Nacional. Entonces, para la próxima semana tendríamos el primer quiz de este módulo. Recuerden que este módulo tiene solamente 2 quizzes. En la próxima semana tendríamos el primer quiz, que los temas serían entonces seguridad eléctrica. Voy a anotárselos por acá. Los temas serían seguridad eléctrica y el otro tema sería código eléctrico nacional. Código eléctrico nacional. Estos son los 2 temas para el quiz número 1 de la próxima semana. Para que se den un repasito ahí y recuerden que el quiz lo arrancamos empezando la clase. Seguridad eléctrica y código eléctrico nacional, si Dios lo permite, para la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ninguna. Todo bien, profe. Ok, señores, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y que pasen muy bien. Que Dios los acompañe. Hasta luego, profe. Luego. Buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Saludos, profe. Luego. Buenas noches. Profe, perdón, pregunta. La clase pasada está en la plataforma, ¿verdad? Sí, ahí queda la grabación en la plataforma, ¿no? Ah, bueno, sí, es que como no estuve, entonces para repasarla, para poder hacer el quiz. ¿Tiene alguna duda ahí? ¿Alguna consulta? Me avisas. Listo, muchísimas gracias, más bien, buena noche. Un gusto, hasta luego.